el balón. La D dice, cuanto mayor sea el ángulo del cobro respecto al suelo, menor será la aceleración a la que se somete el balón. Esta es incorrecta, porque aquí dice que aquí, en este punto todas las tiran. Y si la tiran, por decirlo así, hacia acá, hasta el eje horizontal, va a coger mayor velocidad dependiendo de cómo le peguen al balón. Pues la correcta sería la B. Cuanto mayor sea el ángulo del cobro respecto al suelo, mayor será la altura máxima que alcanza el balón. Aquí es correcta, porque se muestra que entre mayor fuerza le dan un balón hacia el eje vertical, mayor altura obtendrá. Bueno, hasta aquí les dejo mi parte. Gracias por todo. Bueno, mi nombre es Santiago Quiroz Pera del Gran Ciudad y hoy explicaremos el video 3 del taller. A mí me corresponden las preguntas 33, 34 y 35. La 33 nos da un enunciado que dice: un estudiante suelta varias veces una pelota de 5 kilogramos de masa que la nombramos pelota 1 desde la parte más alta de una rampa de 1.5 metros de altura para que choque elásticamente con una pelota de diferente masa, pelota 2 nombrada, que inicialmente se encuentra en reposo como se muestra en la figura, está quieta. La estudiante registra en la tabla las variaciones del momento antes y después del choque de cada pelota. Nos da una tabla que es demasiado grande para dibujarla, pero nos da una tabla con unos datos. Entonces nos dice, si la estudiante sabe que la variación del momento es proporcional a la fuerza, en cuál de los lanzamientos de la pelota 1 se ejerce mayor fuerza para mover la pelota. Bueno, esta pregunta se responde muy sencillamente porque en las dos primeras columnas dice momento de pelota 1. Entonces, como vemos que la pelota tuvo antes del choque siempre estuvo quieta y estuvo en 27,10, pero ya después cuando la mandan ya empieza a coger una velocidad. Entonces, si nos dice que el momento de la pelota es igual a la fuerza, deduciríamos que sería el mayor, que vendría siendo el 1, o sea, la filita 1, o sí, la 1. Entonces, la A nos da un número que es menos 4,50. No es porque es un número que no tiene casi fuerza, entonces no es. La B dice que es la 3, pues los cositos 3. Entonces tampoco es porque nos da 0,00. Entonces, entonces no tendría fuerza, entonces eso sería ilógico. Entonces esa no es tampoco. La C tampoco es correcta porque nos dice que son las dos palitos y los dos palitos es 6,50, entonces tampoco es, si tiene una fuerza pero no tan grande como la respuesta correcta, que vendría siendo la D, que es el primer palito, que es esto es igual a 18,05. Entonces aquí es donde mayor fuerza se ejerce, así dándole respuesta a la pregunta del estudiante. Entonces hasta aquí el punto número 33 del taller. Y ya. Bueno, continuando con las respuestas, empezaríamos con la pregunta 34, que nos da un enunciado que dice: en un centro comercial, un estudiante observa a un trabajador que se dispone a limpiar los vidrios del edificio. La cuerda 2 se usa para mantener en equilibrio al trabajador ante un viento constante que corre de derecha a izquierda, como se muestra en la figura 1. La estudiante construye el diagrama de cuerpo libre de la situación de la figura 1. La pregunta nos da una gráfica del señor con todos los cuerpos o todas las fuerzas que ejercen sobre él. Entonces, el diagrama de fuerza libre inicial que hizo la muchacha fue este. Esto, 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 y aquí Y, aquí X, y aquí nos dice tensión 2, tensión 1, peso y fuerza de viento. Bueno, entonces luego nos dicen que hay otra figura 2, que nos dan diferentes diagramas
para responder la pregunta de la estudiante que dice: la estudiante observa que el trabajador llena su recipiente completamente con agua y limpia vidrios, y por lo tanto debe modificar su diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta la información anterior. La pregunta es: ¿cuál de los diagramas mostrados en la figura 2 corresponde a los cuerpos después de llenar el recipiente? Bueno, entonces vamos a empezar a descartar. La A no es, porque dice el diagrama 1, porque si solo aumenta la masa, debe aumentar solamente el peso. Entonces, cuando él aumenta la masa, no está aumentando solamente el peso, sino como la tensión de las cuerdas que están sujetándolo a él, porque entre más masa, más peso, ¿entienden? Bueno, sí. El diagrama 2, digo B, la B no es, porque el diagrama 2, porque la tensión de las cuerdas debe aumentar para soportar más peso, pero esta no es, porque en sí también se está llenando de masa el recipiente con agua. Entonces, cuando él hace esto, también modifica el peso y la tensión de las cuerdas. La D tampoco es, porque dice el diagrama 4, al aumentar la masa aumenta todas las fuerzas. Esta es incorrecta, porque el viento no está siendo afectado porque él haya llenado el recipiente. Entonces nos vamos a la respuesta correcta, que vendría siendo la C, el diagrama 3, porque al aumentar la masa aumenta el peso y la tensión de la cuerda. Entonces, cuando él llena el recipiente de agua, está aumentando su peso y la tensión de la cuerda al sostener al trabajador. Entonces, la correcta vendría siendo la respuesta C. Hasta aquí el punto 34 del taller. Bueno, ahora terminaremos con la pregunta 35, que nos da un enunciado que dice: en un experimento se lanza un bloque de madera varias veces a través de una superficie con la cual al final tiene un resorte. En todos los casos la velocidad inicial del bloque es la misma, la velocidad promedio con la que llega el bloque al resorte y la distancia que se alcanza a comprimir el resorte se muestra en la tabla. Bueno, la tabla es esta. O sea, nos dan esta tabla que está separada, y nos dicen velocidad de llegada y nos dicen compresión. Bueno, entonces aquí nos dice que la velocidad velocidad de llegada fue 2,0 y la compresión fue 0,2. Listo, entonces la pregunta que nos dan es: teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes será un posible resultado del experimento si la superficie se empapa con agua y jabón para disminuir la fricción? Bueno, entonces, para disminuir la fricción, entonces cuando usted disminuye la fricción, el objeto baja con más rapidez, porque se está disminuyendo la fricción entre los dos objetos. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que la velocidad de llegada va a ser más rápida, porque ya la fricción es menor, entonces el objeto se va a deslizar más rápido. Entonces, ¿cuáles dos preguntas ya descartaríamos totalmente? Vendrían siendo la C y la D, que nos dan 2,3 y 2,4. Entonces esto se está pasando de estas, sabiendo que estas ya están hechas con jabón. Entonces estas no son. Entonces hay otras dos posibles soluciones, la A y la B. La A es A 1,6 y B 1,7. Entonces, y la compresión es 0,17 y 0,23. Entonces, ¿cuál de las dos es la acertada? Entonces la acertada es la respuesta B, porque la compresión es mayor, entonces por eso esta es la respuesta acertada, porque entre menos fricción haya, más compresión va a haber. Hasta aquí la pregunta 35 del taller. Bueno, mi nombre es Mateo Quiroz Lopera y hoy voy a explicar el punto número 22 y 36 del taller tipo IFEX de física. Explicaré el 22 porque en el video pasado yo me salté este punto y haciendo el 23, 24 y 25. Entonces hoy lo voy a explicar, así como para completarlo. El enunciado de esta pregunta dice:
Un entrenador de voleibol está interesado en obtener mejores resultados en los partidos. Él observa que las características influyentes del balón son su peso y la presión del aire en su interior. Él obtiene los siguientes resultados si la presión interna del aire está entre 0,293 dinas por centímetro cuadrado y 0,325 dinas por centímetro cuadrado. El balón recorre una distancia entre 1000 centímetros y 2000 centímetros respectivamente. A mayor presión de aire dentro del balón, mayor peso del balón. La pregunta de este punto es: ¿en cuál de las siguientes tablas se registra adecuadamente los datos obtenidos por el entrenador? En esta descartaremos las tres preguntas incorrectas directamente, ya que las preguntas incorrectas serían la A, la C y la D. Explico por qué. Porque estos tres puntos no se adaptan a los datos que nos dan en el enunciado. En cambio, la pregunta correcta, que sería la B, como podemos observar, se adapta perfectamente a lo que nos dice el enunciado. Por ejemplo, los 2000 centímetros y los 1500 y los 1000 centímetros que aparecían en el enunciado. Y aquí también aparecen los 2,93 y el de 35 y el de 0,325. Estos son los datos que nos dan el enunciado, entonces este es el que mejor se adaptaría a lo que el entrenador está buscando. Así acabaría el punto número 22. Ya. Ahora pasaremos al punto número 36 del taller. El enunciado de este punto dice: la fuerza gravitacional que ejercen dos cuerpos entre sí disminuye en relación con la distancia. Un astronauta en la superficie de la Tierra siente una atracción mayor que cuando está en su nave orbital alrededor de la Tierra. Si un astronauta visita la superficie de un planeta con la misma masa que la de la Tierra, pero con un tamaño radial significa más pequeño, menor en comparación con el valor de la Tierra, se espera que, primero, pasaré a explicar esto. Esta es la ley gravitacional de Newton. Él decía que cuando dos cuerpos tienen la misma masa o la masa, la atracción entre ellos va a depender de la masa y, por así decirlo, el cuadrante donde se encuentre. Ahora pasaremos a descartar respuestas. A. La masa del astronauta aumenta. No, porque como dice aquí, esto va a depender del cuadrante. C. La masa del astronauta disminuye. Tampoco. El astronauta se va a mantener con la misma masa en ese proceso, por así decirlo. D. El peso del astronauta permanece igual. Esta también es incorrecta, ya que se está trayendo. Entonces pasemos a la B, que sería la respuesta correcta, que dice: el peso del astronauta aumenta. Esta es la correcta, ya que, como dice la ley de Newton, la atracción de dos objetos de igual masa es el cuadrante y, por así decirlo, también la masa. Entonces, para que se empiecen a atraer, el peso del astronauta tiene que aumentar. Este es el final del punto 36.